Cordial saludo, mi nombre es Sergio Andrés Duarte Córdoba, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y para esta actividad voy a exponer el quinto punto de la actividad: Fundamentos de campo electrostático. ¿Listo? Nuestro quinto punto nos pide que se exponga la fase 2, que es implementación del laboratorio virtual en análisis de circuitos. Y para este punto nosotros vamos a estar trabajando con un simulador. Perdón. Vamos a estar trabajando con un simulador. Listo. Nuestro primer punto de la fase 2, la fase 2 acá empieza, es implementación del laboratorio virtual en análisis de circuitos. Nos pide construir un circuito para encender una bombilla y explicar lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje de la fuente. Bueno, vamos allá. Acá ya tenemos nuestro circuito, ¿sí? Lo podemos verlo. Un circuito muy sencillo para encender. Ahora vamos a cambiar nuestro voltaje de la fuente. Vemos que sube a 115 voltios. Evidentemente nuestro amperaje cambia. Y acá tenemos nuestra pinza que también nos está dando el voltaje. ¿Qué podemos notar? Podemos notar que al subir nuestro voltaje de nuestra fuente de energía, pues la iluminación de nuestra bombilla va a variar. Si la disminuimos, disminuye la iluminación, va a haber menor flujo. Y al aumentar, como va a haber más flujo, entonces se va a iluminar más. ¿Listo? Ese sería nuestro primer punto. Bueno, acá encontramos las respuestas, ¿sí? Al aumentar el voltaje notamos que aumenta la intensidad de la bombilla disminuirá la intensidad de la bombilla, y si se disminuye, disminuirá. Bueno, entonces vamos para el punto E, que dice construir un circuito para encender dos bombillas. Indicar la forma que se deben conectar las dos bombillas en el circuito, de modo que si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen. Bueno, para esto la única forma es hacer un circuito en serie. Acá lo tenemos, ¿sí? Acá tenemos nuestro circuito en serie, y para comprobarlo oprimimos nuestro interruptor y vemos que efectivamente las dos se apagan, ¿sí? Porque bueno, están conectadas en serie, y al volver a conectar vuelven a encender. ¿Listo? Ese sería nuestro segundo punto. Bueno, acá está nuestra respuesta. La única forma es conectándola en serie. Están nuestros pantallazos. Nuestro siguiente punto dice: si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Bueno, entonces para lograr esto, nuestra única forma es construir un circuito en paralelo. ¿Listo? Entonces acá construimos nuestro circuito en paralelo. Acá están trabajando las bombillas. Vamos a subir un poquito el voltaje. ¿Listo? Acá están trabajando nuestras bombillas, pero ¿qué pasa si cerramos el interruptor? Se apaga nuestra bombilla de arriba y solamente quedaría trabajando esta bombilla. ¿Listo? Este sería nuestro circuito en paralelo. Acá trabajarían las dos. Y también notamos cómo el voltaje solamente pasaría una sola, y si se abre el interruptor se distribuye el voltaje hacia las dos. ¿Listo? Nuestro siguiente punto dice: diseñar un circuito con dos resistencias conectadas en serie y otro circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Cada circuito debe tener una fuente de voltaje. Comprobar lo que sucede con la corriente y el voltaje a través de cada resistencia. Para cada circuito, utilizar los medidores virtuales de corriente y voltaje. ¿Listo? Entonces vamos acá al siguiente punto. Este es nuestro circuito con dos resistencias conectadas en serie.
Acá lo que podemos notar, yo acá en este tengo dos resistencias de diferente ohmiaje, ¿sí? Acá por ejemplo tengo una de 57.0, acá tengo una de 10.0 y vemos que nuestro voltaje varía, ¿sí? Acá también varía y dependiendo de nuestra fuente de energía va a seguir variando, ¿sí? Pero nuestro amperaje va a seguir siendo el mismo, aumente o no se aumente el voltaje. ¿Listo? Esto por un lado. Mira, si acabamos respuesta, decía en el circuito tiene caída de voltaje según las resistencias instaladas, pero la corriente sigue siendo la misma para todo el circuito, o sea, el amperaje. ¿Listo? Ahora vamos al circuito en paralelo, que sería este. ¿Sí? Bueno, acá yo tengo si son dos resistencias de 10 ohmios normal. Son dos iguales. Aumentamos el voltaje y vemos que el voltaje sigue siendo el mismo. Para donde quiera que vaya sigue siendo el mismo el voltaje. Pero en este caso nuestra corriente o amperaje sí va a variar. Acá tenemos 4.6 amperios. Acá ya varía 9.2 amperios, ¿sí? 9.2, 4.6, 4.6, sí. Nuestro amperaje sí sería el único que va a variar. Sí, miren, en el circuito paralelo el voltaje sigue siendo el mismo para todo el circuito, pero la corriente sí varía dependiendo la cantidad de resistencias que se tenga. Listo. Ahora, miramos acá, esto hace parte de la fase 2 donde dice, bueno, ya medimos, ahora vamos a calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente total en cada circuito. Recuerde el concepto de resistencia equivalente y comprobar los resultados de los literales 2 y 3. ¿Listo? Bueno, para este caso yo hice un experimento muy aparte. ¿Sí? Acá tengo los capturas de mi trabajo. Hice un circuito en serie donde tengo una fuente de energía de 89 voltios, tengo una resistencia de 91 ohmios. Okay, tenemos resistencias de diferentes valores. ¿Listo? Ahora, para un circuito en serie solamente sumamos las resistencias para obtener el valor total de nuestras resistencias. Y entonces pues acá presentamos nuestra fórmula. Resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4 más resistencia 5. Y así sucesivamente todas las resistencias que tengamos. ¿Listo? Entonces sumamos todas nuestras resistencias y esto nos va a dar un valor específico. En este caso serían 291 ohmios. Y acá está nuestra calculadora que nos lo comprueba. ¿Listo? Ahora, para hallar la corriente total, se halla de la siguiente forma. La intensidad total es igual al voltaje sobre resistencia total. ¿Listo? Entonces, recuerden que nuestro voltaje era de 89.0 voltios y nuestra resistencia era de 291. Hacemos una simple división y nuestra intensidad total es de 0.305 amperios. ¿Sí? Bueno, acá está nuestro capture trabajando en el simulador efectivamente, donde nos comprueba la intensidad de nuestra corriente. Y acá está el cálculo matemático. Esta parte en la calculadora me da fraccionario, pero pues acá está la calculadora Google que no lo comprueba. ¿Listo? Sabemos que el valor obtenido con el simulador es el mismo obtenido teóricamente. ¿Listo? Ahora vamos a un circuito en paralelo
Acá construimos un circuito paralelo con las mismas resistencias y el mismo voltaje, tal cual como nos lo pide la guía. Y ya para el circuito en paralelo sí cambia la fórmula para ya el total de, o sea, para ya la resistencia total del circuito. De esta forma cambia ya que es 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia 4 más 1 sobre resistencia 5. Operando todo esto en nuestra calculadora nos da 10.952 ohmios, nuestra resistencia total. Acá está la comprobación. Y para hallar la corriente total, pues es la misma fórmula. Recuerde que este es nuestro voltaje con el que estamos trabajando. Y hacemos la simple división. La intensidad total en un circuito de nuestro circuito paralelo es de 8.1263 amperios. Y pues bueno, acá obtengo el captura de mi simulador, 8.9 amperios. Estoy trabajando, pues el valor obtenido con el simulador es el mismo obtenido teóricamente. Listo. Muchísimas gracias.